Lectura del libro de Mormón. Primera Nefi, capítulo 17. Se le manda a Nefi construir un barco. Sus hermanos se le oponen. Él los exhorta contándoles de nuevo la historia de los tratos de Dios con Israel. Nefi se llena del poder de Dios. Prohíbe a sus hermanos que lo toquen, no sea que se marchiten como una caña seca. Aproximadamente 592 a 591 años antes de Cristo. Y sucedió que emprendimos otra vez nuestro viaje por el desierto y nos dirigimos casi hacia el este de allí en adelante. Y viajamos y pasamos por muchas aflicciones en el desierto y nuestras mujeres dieron a luz hijos en el yermo. Y tan grandes fueron las bendiciones del Señor sobre nosotros que aunque vivimos de carne cruda en el desierto, nuestras mujeres tuvieron abundante leche para sus niños. Y eran fuertes, sí, aún como los hombres, y empezaron a soportar sus viajes sin murmurar. Y así vemos que los mandamientos de Dios se deben de cumplir. Y si los hijos de los hombres guardan los mandamientos de Dios, Él los alimenta y los fortifica y provee los medios por los cuales puedan cumplir lo que les ha mandado. Por tanto, Él nos proporcionó lo necesario mientras permanecimos en el desierto. Y permanecimos por el espacio de muchos años, sí, 8 años en el desierto. Y llegamos a la tierra que llamamos abundancia, a causa de sus muchos frutos y también miel silvestre. Y el Señor preparó todo esto para que no pereciéramos. Y vimos el mar, al que dimos el nombre de Irriamtún, lo cual interpretado significa muchas aguas. Y aconteció que plantamos nuestras tiendas a orillas del mar, y a pesar de que habíamos sufrido numerosas aflicciones y mucha dificultad, sí, tantas que no podemos escribir todas, nos regocijamos en extremo cuando llegamos a las playas del mar y llamamos al lugar abundancia por causa de su mucha fruta. Y aconteció que después que yo, Nefi, había estado muchos días en la tierra de abundancia, la voz del Señor vino a mí diciendo: levántate y sube al monte. Y acaeció que me levanté y subí al monte y clamé al Señor. Y aconteció que el Señor me habló diciendo: construirás un barco según la manera que yo te mostraré, para que yo lleve a tu pueblo a través de estas aguas. Y yo le dije: Señor, ¿a dónde debo ir para encontrar el mineral para fundir a fin de que yo haga las herramientas para construir el barco, según el modelo que tú me has mostrado? Y aconteció que el Señor me dijo a dónde debía de ir para encontrar el mineral a fin de que yo hiciera las herramientas. Y sucedió que yo, Nefi, hice un fuelle con pieles de animales para avivar el fuego. Y después de que hube hecho el fuelle que necesitaba para avivar la llama, golpeé 2 piedras la una contra la otra para producir fuego. Porque hasta entonces el Señor no había permitido que encendiésemos mucho fuego al viajar por el desierto, pues dijo: yo haré que vuestros alimentos os sean sabrosos para que no tengáis que cocerlos. Y también seré vuestra luz en el desierto, y prepararé el camino delante de vosotros, si es que guardáis mis mandamientos. Por lo tanto, al grado que guardáis mis mandamientos, seréis conducidos hacia la tierra prometida, y sabréis que yo soy el que os conduce. Sí, el Señor también dijo: después de que hayáis llegado a la tierra prometida, sabréis que yo, el Señor, soy Dios, y que yo, el Señor, os libré de la destrucción, sí, que yo os saqué de la tierra de Jerusalén. Por tanto, yo, Nefi, me esforcé por guardar los mandamientos del Señor y exhorté a mis hermanos a que fueran fieles y diligentes. Y sucedió que hice herramientas con el metal que fundí de la roca. Y cuando vieron mis hermanos que estaba a punto de construir un barco, empezaron a murmurar contra mí, diciendo: nuestro hermano está loco, pues se imagina que puede construir un barco, sí, y también piensa que puede atravesar estas grandes aguas. Y así murmuraron mis hermanos contra mí. Y no quisieron trabajar, pues no creyeron que yo era capaz de construir un barco, ni creían tampoco que había recibido instrucciones del Señor. Y ahora bien, aconteció que yo, Nefi, me sentí sumamente afligido a causa de la dureza de su corazón. Y cuando ellos vieron que empezaban a afligirme, se alegraron sus corazones al grado de que se regocijaron por causa de mí, diciendo: sabíamos que tú no podías construir un barco, pues sabíamos que te falta juicio. Por tanto, no puedes ejecutar tan grande obra. Tú te pareces a nuestro padre, que se dejó llevar por las imaginaciones locas de su corazón. Sí, nos ha sacado de la tierra de Jerusalén y hemos andado errantes por el desierto estos muchos años, y nuestras mujeres han trabajado, aún estando embarazadas, y han dado a luz en el desierto, y han padecido todo menos la muerte. Y habría sido mejor que ellas hubieran muerto antes de salir de Jerusalén
que haber pasado por estas aflicciones. He aquí hemos padecido en el desierto estos muchos años y durante este tiempo hubiéramos podido disfrutar de nuestras posesiones y de la tierra de nuestra herencia, sí, y hubiéramos podido ser dichosos. Y sabemos que el pueblo que se hallaba en la tierra de Jerusalén era justo, porque guardaba los estatutos y juicios del Señor, así como todos sus mandamientos según la ley de Moisés. Por tanto, sabemos que es un pueblo justo y nuestro Padre lo ha juzgado y nos ha sacado porque escuchamos sus palabras. Sí, nuestro hermano es semejante a él. Y con esta clase de palabras, mis hermanos murmuraban y se quejaban de nosotros. Y aconteció que yo Nefi les hablé diciendo, ¿creéis vosotros que nuestros padres, que eran los hijos de Israel, habrían sido librados de las manos de los egipcios si no hubiesen escuchado las palabras del Señor? ¿Sí suponéis vosotros que habrían sido conducidos fuera del cautiverio si el Señor no hubiera mandado a Moisés que los librara de la esclavitud? Vosotros sabéis que los hijos de Israel se hallaban en esclavitud y sabéis que estaban sobrecargados con tareas gravosas de soportar. Por lo tanto, sabéis que debe de haber sido cosa grata para ellos ser librados de su servidumbre. Y vosotros sabéis que Moisés recibió del Señor mandamiento de hacer esta gran obra y que por su palabra se dividieron las aguas del Mar Rojo a uno y a otro lado y cruzaron por tierra seca. Pero sabéis que los egipcios que componían los ejércitos del faraón se ahogaron en el Mar Rojo. Y también sabéis que los hijos de Israel fueron alimentados con maná en el desierto. Sí, y también sabéis que Moisés por su palabra, según el poder de Dios que había en él, hirió la roca y salió agua para que los hijos de Israel calmasen su sed. Y a pesar de ser guiados yendo al Señor su Dios, su Redentor, delante de ellos, conduciéndolos de día y dándoles luz de noche, y haciendo por ellos todo cuanto el hombre le era propio recibir, endurecieron sus corazones y cegaron sus mentes, e injuriaron a Moisés y al Dios verdadero y viviente. Y aconteció que según sus palabras los destruyó, y según su palabra los guió, y según su palabra hizo por ellos todas las cosas, y no se hizo nada salvo que fuese por su palabra. Y después que hubiesen cruzado el río Jordán, él los hizo fuertes para arrojar a los habitantes de esa tierra, sí, para esparcirlos hasta la destrucción. Ahora bien, ¿pensáis vosotros que los habitantes de esa tierra que se hallaban en la tierra de promisión y que fueron echados por nuestros padres, pensáis vosotros que eran justos? He aquí os digo que no. ¿Pensáis vosotros que nuestros padres hubieran sido más favorecidos que ellos si estos hubiesen sido justos? Yo os digo que no. He aquí el Señor estima toda carne igual. El que es justo es favorecido de Dios. Pero he aquí, los de este pueblo habían rechazado toda palabra de Dios y habían llegado a la madurez de la iniquidad, y la plenitud de la ira de Dios estaba sobre ellos, y el Señor maldijo la tierra contra ellos y lo bendijo para nuestros padres. Sí, la maldijo contra ellos para su destrucción y la bendijo para nuestros padres al grado de que se enseñorearon de ella. Y aquí el Señor creó la tierra para que fuese habitada y ha creado a sus hijos para que la posean. Y levanta la nación justa y destruye a las naciones de los inicuos, y conduce a los justos a tierras preciosas y destruye a los inicuos y maldice la tierra por causa de ellos. Reina en las alturas de los cielos porque son su trono, y esta es la tierra, y esta tierra es el escabel de sus pies. Y ama a los que lo aceptan como su Dios. He aquí él amó a nuestros padres e hizo convenio con ellos, sí, con Abraham, Isaac y Jacob, y recordó los convenios que había hecho, por tanto los sacó de la tierra de Egipto. Y los afligió en el desierto con su vara, porque endurecieron sus corazones, aun como vosotros lo habéis hecho. Y el Señor los afligió a causa de sus iniquidades. Envió serpientes ardientes voladoras entre ellos, y cuando los mordieron, dispuso un medio para que sanaran. Y la tarea que tenían que cumplir era mirar. Por causa de la sencillez de la manera, o por ser tan fácil, hubo muchos que perecieron. Y endurecieron sus corazones de cuando en cuando y vilipendiaron a Moisés y también a Dios. No obstante, sabéis que por su incomparable poder fueron conducidos a la tierra de promisión. Y ahora, después de todas estas cosas, ha llegado el tiempo en que se han vuelto inicuos, sí, casi hasta la madurez, y no sé si este día están a punto de ser destruidos, porque sé que ciertamente vendrá el día en que deben de ser destruidos, salvo unos pocos, solamente que serán llevados al cautiverio. Por tanto, el Señor mandó a mi padre que partiera para el desierto, y los judíos también procuraron matarlo. Sí, vosotros también habéis procurado quitarle la vida, por tanto sois homicidas en vuestros corazones y sois como ellos. Sois prontos en cometer iniquidad, pero lentos en recordar al Señor vuestro Dios. Habéis visto a un ángel y él os habló. Sí, habéis oído su voz de cuando en cuando y os ha hablado con una voz apacible y delicada,
pero habíais dejado de sentir, de modo que no pudisteis sentir sus palabras, por tanto os ha hablado como con voz de trueno que hizo temblar la tierra, como que si fuera a partirse. Y vosotros también sabéis que por el poder de su palabra omnipotente, Él puede hacer que la tierra deje de ser. Sí, sabéis que por su palabra Él puede hacer que los lugares escabrosos se hagan llanos y los lugares llanos se enyendan. Oh, cómo pues podéis ser tan duros de corazón. He aquí mi alma se parte de angustia por causa de vosotros, y mi corazón está adolorido, porque temo que seráis desechados para siempre jamás. He aquí estoy lleno del Espíritu, a tal extremo que mi cuerpo no tiene fuerzas. Y aconteció que cuando hube hablado estas palabras, se enojaron conmigo y quisieron arrojarme al fondo del mar, y al acercarse para asirme, les hablé diciendo: en el nombre del Dios Todopoderoso os mando que no me toquéis, porque estoy lleno del poder de Dios, aún hasta consumirme la carne, y cualquiera que ponga sus manos sobre mí se marchitará como una caña seca, y será como nada ante el poder de Dios, porque Dios lo herirá. Y aconteció que yo, Nefi, le dije que no debían murmurar más contra su padre, tampoco debían negarme su trabajo, pues Dios me había mandado que construyera un barco. Y le dije: si Dios me hubiese mandado hacer todas las cosas, yo podría hacerlas. Si me mandara que dijese a esta agua: conviértete en tierra, se volvería tierra, y si yo lo dijera, se haría. Ahora bien, si el Señor tiene tan grande poder y ha hecho tantos milagros entre los hijos de los hombres, ¿cómo es que no puede enseñarme a construir un barco? Y sucedió que yo, Nefi, dije muchas cosas a mis hermanos a tal grado que quedaron confundidos y no pudieron contender contra mí, ni se atrevieron a poner la mano encima de mí, ni a tocarme con sus dedos, ni por el espacio de muchos días, y no osaban hacer esto por temor de consumirse delante de mí. Tan poderoso era el Espíritu de Dios, y así era como había obrado en ellos. Y sucedió que el Señor me dijo: extiende de nuevo tu mano hacia tus hermanos, y no se consumirán delante de ti, pero los sacudiré, dice el Señor. Y esto haré para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Y aconteció que extendí mi mano hacia mis hermanos, y no se consumieron delante de mí, pero el Señor los sacudió según su palabra que había hablado. Y ellos entonces dijeron: sabemos con certeza que el Señor está contigo, pues sabemos que es el poder del Señor lo que nos ha sacudido. Y se postraron ante mí y estaban a punto de adorarme, pero no se los permití, y les dije: soy vuestro hermano, por cierto, vuestro hermano menor. Por tanto, adorad al Señor vuestro Dios y honrad a vuestro Padre y a vuestra Madre, para que vuestros días sean largos en la tierra que el Señor vuestro Dios os dé. Este capítulo es precioso, porque vemos la gran fe que tenía Nefi. Tanto así que cuando el Señor lo manda a construir un barco, él no dijo por qué o cómo voy a hacerlo, sino que le dijo dónde voy para obtener el mineral para construir las herramientas para hacerlo. Esa es el tener ese espíritu contrito, ese espíritu lleno de humildad y también de dedicación a Dios, de decir: sí, está bien, ¿y cómo hago esto y esto? Solo tú dime y yo lo haré. ¿Cuántos de nosotros somos prestos en esa forma? O muchos de nosotros llegaremos a ser como Lamán y Lemuel, que comenzaron a murmurar y a decir, que tuvieron que hacer que Nefi tuviese que hablarles y ministrarles en cuanto a todas las bondades y misericordias y milagros que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Es a veces increíble ver como mismo Nefi le dice a sus hermanos: ¿cómo es posible que habiendo oído la voz de un ángel lo habéis visto? ¿Cómo es posible que nieguen el poder de Dios? Yo sé sin ninguna duda de que Dios vive y que Él es un Dios de milagros. Y si Él nos dice a esta agua, como dice Nefi, conviértete en tierra, se puede hacer si Dios mismo quiere que así se haga. Yo sé que la fe obra milagros. Lo sé con todo mi corazón.